vámonos de una vez, Andrea, con nuestro primer invitado y saludemos entonces al primero de los gobernadores que nos va a acompañar en este segmento para hablar del camino del presidente Petro con los gobernadores. Sí, va a conectarse ya en unos minuticos el gobernador de Nariño, pero antes entonces saludemos a Eduardo Verano de la Rosa, vocero de los gobernadores y actual mandatario departamental del Atlántico. Gracias por acompañarnos, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, la primera pregunta es esa, la de nuestro titular. Para ustedes, para el presidente Gustavo Petro, ¿hay unos gobernadores de primera y segunda categoría o cómo tomaron ese encuentro con 15 gobernadores en Casa de Nariño ayer? Bueno, yo no creo que vaya a haber gobernadores de primera y de segunda categoría. Yo creo que somos gobernadores del país y la realidad es que hay que construir una relación de mucha armonía, de mucha cercanía entre el presidente y todos sus gobernadores, porque nosotros somos finalmente pues una herramienta de la propia presidenta. Nosotros somos agentes del presidente para la ejecución de su presupuesto, para la ejecución de sus tareas, de sus labores. Hay una reunión que se está llevando a cabo acá en Santa Marta, convocada por la Federación Nacional de Departamentos, y yo creo que estábamos a la expectativa de la presencia del señor presidente, pero yo creo que de ninguna manera tiene que simbolizar su ausencia una ruptura o una distancia o una diferencia de criterios de ninguna manera. Yo creo que se buscarán los espacios de aquí en adelante para tratar de que haya no solamente la mayor armonía, sino también la necesaria planificación de un trabajo conjunto para beneficio de nuestro territorio y de nuestro país. Bueno, da gusto escuchar al gobernador electo Verano de la Rosa del Departamento del Atlántico, porque él hizo parte, Andrea, del grupo de los que no fue invitados ayer a Casa de Nariño, ¿no? Pues recordemos que él viene de todo ese movimiento de cambio radical, claro, que es opuesto totalmente al pacto histórico. Pero no solamente escucharon este tono conciliador y de decir vamos a abrir los espacios y nosotros los gobernadores somos finalmente delegados o representantes del gobierno a nivel regional, pero entonces yo quisiera ir con usted un poquito más allá, señor gobernador electo Verano de la Rosa, y es respecto a las relaciones o los contactos con el gobierno. Usted fue electo el pasado 29, digamos, su nombre muy rápidamente fue uno de los que quedó definido como gobernador. De ese 29 a hoy, que ya ha pasado un poco más de una semana, usted ha tenido la posibilidad de conversar ya sea con el ministro del Interior, ya sea con la consejera de las regiones o con el mismo presidente Petro para empezar a mirar perspectivas de trabajo conjunto y que así entonces se pueda avanzar en ese camino armónico que usted señala? Definitivamente. Precisamente aquí en este momento en Santa Marta, en el mismo salón donde estamos nosotros reunidos, está Jorge Iván González, que es el jefe de Planeación Nacional, y con él estamos estableciendo precisamente mecanismos de trabajo conjunto que son necesarios en este proceso de los próximos 4 años para nosotros. O sea, si nosotros no tenemos una armonía con el gobierno nacional, definitivamente tendríamos muchas dificultades. Y sobre todo porque este es un país centralista. Yo no estoy de acuerdo con la organización de este país, porque es un país totalmente centralista. Y nosotros lo que queremos es un país precisamente de regiones, un país de autonomía regional. Pero siendo un país centralista, evidentemente nuestra principal relación debe ser con los funcionarios del gobierno nacional, porque el 85% de los recursos se manejan desde la nación. Y nosotros no podemos de una u otra manera hacer un rompimiento con un gobierno que después nos deje absolutamente a la deriva y sin recursos. Todo lo contrario, nuestra principal tarea es construir una relación no solamente de armonía, sino de concreción de procesos y de resultados y de proyectos para beneficio de nuestra gente. Para eso fuimos elegidos, para eso tuvimos el voto popular. No, es que es muy... Yo insisto, Paola, que estamos escuchando, yo creo que el discurso que además debe replicarse por parte de todos los gobernadores que no fueron a la reunión de ayer, que no los invitaron, pero es buscar los consensos, buscar la armonía, buscar el diálogo. Es que ya con eso, Andrea, yo el titular que tengo aquí abajo lo quitamos. Yo lo podría quitar de una vez, porque es que además el gobernador Verano de la Rosa está abriendo la puerta a acerquémonos y entendamos que dependemos unos de otros y otros
de unos. Adelante, Paola. Claro, Juan Pablo, y precisamente eso es lo que yo le quiero preguntar al gobernador Verano de la Rosa, porque entonces acá estamos viendo voluntad por parte de ustedes, los mandatarios territoriales, pero sí hay voluntad del gobierno para ese diálogo, esa negociación, porque es que ustedes llevan desde que se posesionó el presidente Gustavo Petro pidiendo que los escuche, reuniones, eventos, incluso en este momento usted nos recuerda que están en Santa Marta y que el presidente pues tendría que haber llegado a hablar con ustedes y no llegó. Y en cambio sí se reúne con otras personas, con unos gobernadores electos que pues sí hacen parte de su proyecto político. Entonces, ¿cómo entender esto? ¿Cómo leer esto por parte del presidente? ¿Ustedes le ven a él falta de voluntad, tal vez? Bueno, lo que creo que estamos en las primeras de cambio, apenas estamos en como ustedes lo acaban de mencionar, estamos escasamente a una semana de haber sido elegidos. Y es muy prematuro para decir que hay una distancia o una diferencia insalvable. Aquí está con nosotros el doctor Jorge Iván González, jefe de Planeación Nacional, que ya lo dije, lo repito, porque me parece muy importante como una demostración de que el gobierno tiene la voluntad de construir un proceso de acercamiento con los gobernadores. Y nosotros, obviamente, que es nuestro máximo interés, una relación de armonía y de construcción de país con el gobierno nacional. Es que el 85% de los recursos estatales en Colombia los maneja la nación. Para nosotros es un absurdo tratar o pretender que podríamos llegar a tener unas funciones claras de nuestras gobernaciones si no tenemos una armonía con el gobierno nacional. Sí, gobernador. Entonces, hablemos de lo que ustedes podrían poner sobre la mesa del presidente Gustavo Petro cuando se dé ese encuentro, porque nos decía incluso Sandra Ortiz, quien es la consejera para las regiones, que va a haber también un encuentro. ¿Cuáles son esos puntos principales que ustedes, como gobernadores que no asistieron al encuentro de ayer, tienen para decirle al presidente Gustavo Petro? Bueno, aquí esta reunión en la que estamos nosotros involucrados prácticamente ha sido muy, muy orientada casi que a un tema exclusivo que es de contratación y básicamente la parte jurídica de los procesos de contratación, cómo tratar de evitar que haya procesos de contratación que estén viciados de nulidad por algunos procedimientos mal hechos. Ese es como el enfoque de esta reunión. Pero hacia el futuro lo que nosotros pretendemos es una relación de armonía con el gobierno nacional, porque, por ejemplo, el Sistema General de Participación, todo lo que tiene que ver con las transferencias, todo lo que tiene que ver con los grandes proyectos, la gran financiación de los macroproyectos de nuestro país, son con el gobierno nacional. Y básicamente hay como una especie de regla de juego que es de 30-70. 30% de muchos proyectos importantes los ponen los gobiernos locales, pero el 70% los pone el gobierno nacional. Obviamente no podría haber distanciamientos, discriminaciones. Y muchos de los, por ejemplo, de los gobernadores que estuvieron ayer con el presidente están hoy aquí con nosotros, en total armonía y tratando de construir precisamente la relación más estrecha con el gobierno nacional. Nosotros nos vamos a dedicar a eso. Nosotros no pretendemos de ninguna manera considerar de que hay gobernaciones de primera o de segunda o de tercera o de quinta categoría. Todos somos iguales, todos requerimos, tiene que haber un reparto justo de los recursos nacionales, porque todos estamos pretendiendo de que tengamos esa participación para poder realizar nuestras tareas. Los recursos son de todos los colombianos, no es únicamente de la nación, que los maneja la nación, porque hay una mala organización del Estado que no corresponde a lo que nosotros consideramos debe ser la organización real del Estado, pero de todas maneras los criterios con los cuales se manejan esos recursos nacionales deben corresponder a una regla de juego ya establecida. Hay un sistema general de participación, hay también una definición de los proyectos, de cómo se deben definir los proyectos de interés nacional. En ese sentido, nosotros pretendemos construir una relación de total armonía entre gobernaciones y el gobierno nacional. Precisamente como voluntad de ese proceso está aquí el jefe de Planeación Nacional, Jorge Iván González.
Gobernador, Pero yo no recojo eso y de hecho lo vamos a cambiar ya mismo en el titular, porque usted lo ha dicho, debe haber esa armonía entre el gobierno Petro y los gobernadores, e insisto, eso hay que aplaudirlo, es una muy buena noticia. ¿Usted aquí lo hace a título personal o usted lo está haciendo además asumiendo la vocería de los gobernadores que en este momento están reunidos en el marco de este Congreso de la Federación de Departamentos? Tienen 8 funcionarios adicionales del gobierno nacional. Mañana es el cierre, entonces vamos a tener la oportunidad de conversar con 8 funcionarios del gobierno nacional. Yo fui escogido ayer como vocero, pero de un pronunciamiento que hubo ayer. No puedo pretender ser ratificado como el vocero permanente de los gobernadores, porque ese título no lo tengo, sino simplemente en el día de ayer sí fui escogido como un vocero para presentar una posición que precisamente era exactamente esta, la de construir una relación de armonía con el gobierno nacional como una manera de avanzar lo más rápido posible en un proceso de ejecución de obras en beneficio de nuestra gente. Nosotros en este momento no estamos gobernando, somos apenas recién escogidos, elegidos, pero sí estamos preparándonos, estamos conociendo los pormenores de cómo debe ser nuestra relación con un gobierno que tiene unas directrices muy claras, que tiene una filosofía política que realmente tenemos que entender y con la cual tendremos seguramente que trabajar armónicamente. Todo eso es parte de los procesos de relación que siempre ha existido entre el gobierno nacional y los gobiernos locales. Nosotros quisiéramos un gobierno, un modelo de gobierno, un modelo de Estado. No estamos hablando de Petro, estamos hablando del modelo de Estado, que en Colombia es totalmente centralista. Y eso nos parece que es distante en la mayoría de los casos de las regiones. Por eso nosotros estamos pretendiendo un gobierno regionalizado, un gobierno de regiones, un gobierno donde la autonomía regional sea la principal filosofía de Estado. Eso, bueno, esto es una idea que además en el pasado usted ya ha abanderado, la de empezar a hablar de una Colombia que logre funcionar de una manera, si no federal, por lo menos en donde las regiones puedan tener una mayor autonomía. Eso, por ejemplo, ya lo conversaron con el director de planeación, con Jorge Iván González, la posibilidad de que se encuentre la forma de repartir mejor los dineros y sobre todo que haya mayor autonomía en las regiones. Él está de acuerdo. Yo creo que él es una persona muy sensata, es una persona muy avanzada en su manera de pensar y creo que con él podríamos llegar a unos grandes acuerdos. Ojalá nosotros tengamos un país federalizado, federalista, por federaciones. Pero apenas lo que está aprobado en la Constitución es un modelo de autonomía regional. Lo ideal sería el federalismo, pero cuando estuvimos en la Constituyente del año 91, no hubo votos suficientes para llegar a un federalismo. Llegamos a una autonomía regional, que es una etapa anterior al federalismo total. El federalismo es mucho más avanzado, hay mucha más, una mayor fortaleza gubernamental de parte de los estados federados que de los estados autonómicos. Entonces, lo que pretendemos es por lo menos llegar a conquistar lo que ya está escrito en la Constitución, unos estados autónomos, una autonomía regional. Y en eso yo creo que ojalá tengamos una apertura de parte de Planeación Nacional con el doctor Jorge Iván González a la cabeza y también el presidente Petro, quien debe ojalá mandar sus razones y sus pronunciamientos con respecto a este tema lo antes posible para saber a cuánto podremos avanzar con él durante estos próximos 4 años. Sí, pues mire, gobernador Verano de la Rosa, entendiendo pues este llamado a la armonía que usted hace, pues yo sí quiero insistir
en, digamos, lo que está pensando el otro lado o la otra orilla, que es el presidente Gustavo Petro, empezando por él, pero también quienes están cerca de él, quienes lo rodean y desde el Congreso. Y quiero justamente mencionarle, por ejemplo, este trino que puso hace unos minutos la senadora Piedad Córdoba, veámoslo por favor, en donde ella asegura: gobernadores que se hicieron elegir con un tal plebiscito antipetro, ahora quieren que los reciban con alfombra roja, y los gobernadores salientes que se dedicaron a hacer oposición con cálculos electorales, ahora salen con que el país debe estar por encima de los partidos. ¿Usted qué puede responder frente a eso? Ustedes se hicieron elegir con una política antipetro y ahora sí quieren que se dialogue, que se escuche, y además están diciendo los que salen que el país debe estar por encima de los partidos, cuando eso no lo tuvieron en cuenta ni antes ni en las elecciones de ahora. No, de ninguna manera. Yo en mi caso muy particular, yo no he hecho ningún proyecto político, mi proceso electoral no tuvo en ningún momento una connotación antipetrista de ninguna manera. No hay una sola frase mía en ninguno de mis discursos en los cuales yo haya mencionado de ninguna manera ninguna diferencia ni ninguna distancia con el gobierno de Petro, porque sé que es el presidente, y si es el presidente elegido por todos los colombianos, él debe ejercer la presidencia, y nosotros como gobernadores debemos ser sus agentes y trabajar armónicamente con el gobierno nacional. Eso es lo que indica la Constitución. Yo fui constituyente en el año 91 y eso fue lo que realmente nosotros queríamos, que hubiese un gobierno que ejerciera sus funciones, y si electoralmente hay un grupo o una filosofía política que gana unas elecciones, debe ejercer el dominio y el manejo del Estado, y obviamente quienes hemos sido elegidos para los gobiernos locales tenemos que buscar la mayor armonía para poder ejercer también nuestras funciones. Entonces aquí de ninguna manera estamos pretendiendo que haya un enfrentamiento, porque no es lo que procede es exactamente lo contrario, la construcción de un proceso armónico en el cual nosotros tengamos, en el cual pretendemos tener obviamente los resultados, los recursos para que los proyectos que beneficien a nuestra gente sean una realidad. Pero usted ve ese trino, por ejemplo, gobernador, el que le acaba de presentar Paola, que pertenece pues a una orilla política pues cercana al presidente Gustavo Petro. ¿Usted no siente que si hay, si no en el gobierno, algunas personas en ese entorno político que sí quieren marcar esa división, que sí quieren generar ese enfrentamiento? No, yo adoro a Piedad Córdoba, soy su muy cercano a amistad, pero de ninguna manera nosotros hemos tenido, en mi caso particular, ninguna distancia ni ninguna desaveniencia con el presidente Petro, por todo lo contrario. Trataremos con él de construir una relación de armonía y de resultados para beneficio de la presidencia de él y para beneficio de nuestros gobernados. Yo creo que cuando ya la parte de elecciones ya pasó, ya la parte electoral ya pasó, en este momento corresponde la segunda parte de la película, que es gobernar. Y para gobernar se necesita construir una relación de armonía con el quien ordena y manda, que es el presidente de la República. Bien, no, eso es, yo creo, el mensaje claro, y además usted lo ha señalado, gobernador Verano de la Rosa, aquí no tiene que ver ni con personalismos ni con partidos, sino esencialmente trabajar en pro y por el bien de los colombianos, de los gobernados, en su caso Atlántico. Pero bueno, ya vamos a irnos a otro departamento de uno de los gobernadores que sí estuvo allí presente y que seguramente nos podrá dar algunas pistas sobre lo que pasó en el encuentro de ayer. Gobernador Eduardo Verano de la Rosa, adelante con su reunión y celebramos que se hable de armonía cuando sí hay quienes dicen que esto puede ser división. Usted manda un mensaje diciendo: queremos armonía entre el gobierno y los gobernadores. Es un mensaje que ojalá cale entre los colombianos. A ver si bajamos un poquito los ánimos. Muchas gracias, gobernador. Buena tarde. A ustedes, bien, gracias a la W, como siempre, pendiente de los temas importantes para todos los colombianos. Gracias, gobernador. Andrea, vámonos entonces ahora con uno de los gobernadores que sí estuvo. E insisto, qué bueno escuchar un mensaje como este, porque esto le da también como un poquito de respiro a tanta tensión política que se vive en el país, en donde pareciera que algunos están empeñados en pelear y pelear y pelear y pelear. A ver si logramos armonizar un poquito.
y empujar todos para el mismo lado. Así es, y pues queremos saludar a Luis Alfonso Escobar, gobernador de Nariño, quien sí estuvo en la reunión con el presidente Petro ayer en Casa de Nariño. Buenas tardes, gobernador. Buenas tardes a todos los oyentes de la W. Sí, yo estuve en dos reuniones, una reunión privada con el presidente y luego una reunión donde estuvimos los 14 gobernadores electos que había invitado el presidente. Gobernador, ¿y qué le dijo el presidente Gustavo Petro en esas dos reuniones? ¿Cuál era el propósito de este encuentro? No, yo creo que era más pensando en cómo estaba nuestro programa de gobierno y cómo se podía alinear el programa de gobierno nuestro, que está centrado en el tema de la paz territorial, la paz total, pero en territorio, que es lo que manejamos en el programa de gobierno, y la necesidad de territorializar la paz a través de las inversiones de la nación con el departamento. Creo que las elecciones ya pasaron y lo que acordamos allí era la necesidad del diálogo general, los diálogos ahora que vamos a estar en esta reunión en Santa Marta con todos los gobernadores, porque el gobierno es uno solo y tiene que articular con todos los gobiernos territoriales. Sí, gobernador, ¿y qué le ha dicho usted a sus colegas? Y seguramente le van a hacer algunos el reclamo de por qué invitaron a unos y a otros sí. Bueno, Eduardo Verano, quien es el vocero de los gobernadores, está en un tono muy conciliador y él dice, no hay gobernadores de primera y segunda categoría, pero ¿qué le responde a quienes sí piensan esto? No, yo creo que hay que bajarle el tono a eso, ya las elecciones pasaron, seguramente lo que el presidente quería escuchar también era cómo habíamos ganado en cada una de estas departamentos donde no fueron fáciles las elecciones, y creo que eso es normal entre un mandatario y gobiernos que están muy cercanos. En nuestro caso somos, creo, el único gobierno departamental que tiene el sello del pacto histórico, y ese fue el diálogo que tuvimos con el presidente, pero su tónica está en función de hacer el trabajo estos últimos 3 años que faltan con todos los gobiernos departamentales. Muy bueno eso, gobernador, pero entonces avancemos también en estos temas que fueron clave. Usted nos habla de la paz territorial. Para no ir muy lejos, su departamento, el departamento de Nariño, pues infortunadamente se ha visto afectado en algunas zonas por la presión armada, por la presión del narcotráfico, que ha alterado además la tranquilidad de los habitantes de zonas, por ejemplo, aledañas a la costa o cercanas a la frontera con el Ecuador. ¿Usted le pudo exponer esa preocupación al presidente? ¿Le comentó eso qué puede implicar dentro de esa gran apuesta de paz total que tiene el gobierno? Sí, sin duda, es bajar el diálogo que se tiene a nivel de los actores principales de diálogo que se tienen en México y en Tibú, cuando se hizo el cese al fuego bilateral con las disidencias de la FARC, a territorio, en un territorio que ha estado martirizado por la guerra y el conflicto, que ha cambiado su forma. Ya no es una confrontación contra el Estado, sino una guerra de posiciones entre grupos armados que se pelean las rentas de la ilegalidad de los cultivos de uso ilícito que están de caída, y la economía del oro. Y yo creo que dando a entender lo que está pasando en Nariño como en otros territorios nos permite decir que la paz no solo se hace con los actores armados, sino que la paz se hace con la gente en territorio, y es necesario la llegada del gobierno nacional, del gobierno departamental de manera articulada para que hayan las inversiones rápidamente y consolidemos el territorio, que no fue lo que pasó con el proceso de paz con la FARC. Claro, ahora, gobernador, pero en esa misma medida, y además me gusta este tema de paz territorial porque es, insisto, una apuesta que debería hacerse por parte de todos nosotros en el país. Hay otros gobernadores que no están tan en sintonía con eso. Recuerdo que hace unos días tuvimos acá al nuevo gobernador de Antioquia. Andrés Julián Rendón, sí. Estaba mucho más alejado. Absolutamente contra del proceso. Eso, usted también lo pudo leer en la conversación con el presidente, la preocupación de que algunos gobernadores de pronto no lo acompañen en ese empeño nacional. No, mire, cada quien elige cómo resolver los problemas de su territorio. A mí me eligieron para hablar y efectivamente de cómo resolver el conflicto territorial que hay en el departamento de Nariño.
y creo que 357.000 votos en Nariño dieron un mensaje claro de alinearse a esa realidad. Los otros gobernadores tendrán unas razones y por supuesto tendrán forma de responderle a su gente. Yo necesito parar la crisis humanitaria que hay en Nariño, donde no hay una confrontación entre el Estado y esas Fuerzas Armadas, sino que esas Fuerzas Armadas ganan posición en el territorio, crean crisis humanitaria por las rentas ilegales. Y eso significa que en el marco de la paz total hay que entender muy bien lo que está pasando en Nariño para parar esta guerra, pero esta guerra se para quitándole apoyo popular, apoyo social a estas bandas emergentes o grupos armados que sin duda hay que quitarle el oxígeno a la guerra, y eso es la ilegalidad. Claro, gobernador, usted dice que ese tema se debe analizar en la paz total, pero ¿de qué manera? ¿Qué decisiones debería tomar el alto comisionado con estos grupos con quienes ha estado dialogando? Ya sabemos el comunicado de las disidencias de las FARC que suspende este diálogo con el gobierno. Hay una situación tensa también con el ELN debido a la no entrega del papá del jugador Luis Díaz y a mantener la práctica del secuestro. ¿Qué posibilidades entonces usted le ve a la paz total o qué debería hacer el gobierno desde su punto de vista como gobernador electo de uno de los territorios más afectados por el conflicto? Mire, hay que entender más el tema desde el territorio y menos desde el centro del país. Cuando se hacen y se han hecho siempre los acuerdos de paz, aparecen cosas como esta, los grupos armados posicionando su imagen, secuestrando al papá de un futbolista, el otro apareciendo por allá, haciendo una inauguración de una obra, y eso simplemente significa que están posicionándose en la imagen pública, pero no están resolviendo los problemas. Por eso es que la paz hay que llevarla acá al territorio, nada más que eso, y eso significa realmente inversión social rápido en el territorio. Sí. Instante, gobernador. Es a leer de manera distinta lo que está pasando en el país, y los diálogos, esos diálogos nacionales en México, en Tibú, tienen que territorializarse. De lo contrario, aquí en este país nunca va a haber paz. La paz debe ser diferente dependiendo de cómo deben ser las apuestas de desarrollo en los territorios. Bueno, mi gobernador, hace un instante hablábamos con otro gobernador, en este caso Eduardo Verano de la Rosa, quien fue electo para estar al frente de las riendas del Departamento del Atlántico. Y él insistió mucho en que de la mano del presidente Petro, los gobernadores tienen que insistir en un modelo de Estado en donde se le dé una mayor autonomía a las regiones, a los departamentos, insistir en que eso que está consagrado en la Constitución no se está dando y por eso hay una gran dependencia de la capital, hay un gran centralismo que ataja el desarrollo en las regiones. ¿Usted lo interpreta de la misma manera? ¿Usted pensaría que, por ejemplo, con el gobernador Verano, con aquellos que están ya en la reunión de la Federación de Departamentos, hay que avanzar en esa misión e invitar al presidente a que territorialice también la administración, que haya una mejor distribución de la administración pública y de los recursos? Yo en eso, digamos, en principio estoy de acuerdo, soy un hombre que cree mucho en la descentralización, pero aquí hay que tener foco en cosas, ¿no? Y los focos claramente es en el problema que estamos hablando. Si estamos hablando de paz, esa paz hay que territorializarlo. Si estamos hablando de descentralización, pues hablemos de descentralización y generemos competencias a los departamentos, pero también recursos para asumir esa competencia. 11. No, perdón. Claro. Pues gobernador Luis Alfonso Escobar, gobernador electo del departamento de Nariño, muchas gracias por acompañarnos así en Sigue la W. Y hay coincidencias, ¿no? No, es que yo no lo fue que invitado veo por ahora, pero él que sí estuvo en casa de Nariño. Sí, ahora, el gobernador Verano de la Rosa, realmente conciliador, sabemos, y eso sí no lo vamos a negar, sabemos que hay otros gobernadores que sí están un poco más molestos por no haber sido invitados a esta reunión con el presidente de la República, pero no quieren hablar. Y ahí sí, y designaron como vocero a Eduardo Verano de la Rosa, así que por eso yo le insistí en que sí él era el vocero, porque sí significa que es un camino que todos están dispuestos a andar. Y si es de esa forma, por supuesto que es que respaldar un trabajo armónico entre el gobierno nacional, el gobierno departamental, siempre en pro de la población.